El siguiente programa puede ser visto por mayores de 12 años en compañía de adultos responsables. No contiene escenas de sexo ni violencia. Escuela Maternal Fuente de Vida, un espacio creativo para un aprendizaje con calidad. Maternal, caminadores, párvulos, artes y manualidades, estimulación adecuada, servicios especiales, profesionales en fonoaudiología, pediatría y profesoras especializadas. Carrera 83B, 1628, Ingenio 3. Directora Orfa Villegas de los Ríos, ex profesora del Colegio La Corder, 30 años de experiencia educacional en preescolar. Buenas noches a todos nuestros televidentes que nos ven por medio del canal C. Hoy estamos aquí en este programa que se llama Fuente de Vida, y Fuente de Vida porque es de allí, de la parte espiritual, donde nosotros debemos tener un crecimiento y fortalecimiento en nuestro espíritu para así hacerle frente a las situaciones que se presentan en nuestra vida. Entonces, este programa Fuente de Vida está diseñado para estudiar la palabra de Dios, para entender, para discernir, para que nuestro entendimiento sea verdaderamente abierto y despertar en medio de a veces muchas confusiones. Pero cuando estamos direccionados por medio del Espíritu Santo de Dios, Él es quien actúa en nuestra vida y nos llena de estos sentidos espirituales, los cuales es necesario nosotros hacer que se despiertan. Y esto se hace por medio del estudio de la palabra de Dios. El tema de hoy es cómo mantener nuestra familia unida. En este siglo donde vemos que lo que tiende las tendencias de la familia es al contrario, no estar unida, sino que la tendencia es a la ruptura, al divorcio, a la separación, al engaño, a la traición, a la deslealtad, que viene acompañado de una serie de deseos engañosos de la mente, lo cual no solo le hace daño a una sola persona, sino que cuando estamos hablando de la familia, hay unos integrantes en esta familia, los cuales son afectados cuando esa unidad se rompe. Entonces, hoy vamos a analizar por medio de la palabra de Dios cómo mantener una familia unida. Y la unidad de la familia se da por medio del Espíritu Santo de Dios, que todos estemos en un mismo sentir, en ese sentir de tener una vida que agrade al Señor. Y vamos a leer en Josué 24:15, la palabra de Dios nos dice: pero yo y mi casa serviremos al Señor. Pero yo y mi casa serviremos al Señor. Aquí hay una determinación, aquí hay una decisión donde la familia, cuando da este primer paso de mirar a Cristo Jesús y decir, determinamos que todos vamos a seguir al Señor, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Gloria a Dios, porque cuando en la familia se toma esa determinación,
Entonces, lo que depara para esa familia es bienaventuranza, bendición, prosperidad y esa unidad de la cual el Señor hoy nos está hablando, que un cordón de 3 dobleces es más difícil de romper que cuando estamos sin ese tercer cordón que es Cristo Jesús. Entonces, cuando el objetivo como mantener la unidad familiar es por medio del amor, de la comunicación y de fe, siguiendo ¿qué? Los principios de Dios en nuestra vida. Ese es el primer paso. Y mire que hablamos del amor, de la comunicación y de la fe, que son importantes para tener una familia unida. Gloria a Dios, cuando en medio de las familias el propósito no es de un momento a otro decir voy a dejar a esta familia, uno de los cónyuges dice no, yo me voy y dejo al esposo, a la esposa con los hijos, porque allí en esa ruptura se presenta unos daños emocionales muy, muy graves que a los niños son los que se ven más afectados. Entonces vemos que la unidad de la familia se logra, pero cuando está en el corazón del hombre decir y tomar esa determinación, pero yo y mi casa serviremos al Señor, y tener esa buena comunicación y cultivar la fe, porque entre todos vamos a tener que pasar por una serie de dificultades, y ahí está que es por medio de la fe que se apaga todo dardo de fuego del enemigo, todo lo que venga a causarnos división, daños, celos, contiendas, griterías, disensiones, es por medio de la fe. Y otro objetivo, poner a Dios en el centro. Y cuando Dios ocupa el primer lugar en la familia, Él trae paz y dirección. Cuando colocamos a nosotros como familia, como cónyuges, a Dios de primero, Él es el que trae esa paz y trae bendición y dirección para manejar nuestra familia. Está en Mateo 6:33, la palabra de Dios dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Tenemos nosotros en esta vida un poco de añadiduras, y la mayoría de las personas van corriendo a través en búsqueda de esas añadiduras. Pero hoy, en el nombre de Cristo Jesús, Él nos revela aquí que es primero buscando el reino de Dios y su justicia, y lo demás será añadido. Entonces, ¿qué significa? Que nosotros tenemos que tener en nuestra familia una disciplina, una rutina, y esa rutina, como le creamos a los niños, que se levanten, que se laven los dientes, que van a la escuela, que desayunen, que vengan del colegio, hagan tareas, una rutina, pero la rutina del fortalecimiento de nuestro espíritu, ¿dónde la dejamos? ¿Qué trabajamos? ¿Qué actividades hacemos para entrenar la parte espiritual y así tener un crecimiento? En nuestra rutina como familia debemos orar que juntos, leer la palabra de Dios. ¿Cómo? Juntos. En esa unidad estamos hablando de que cómo tener una familia unida.
Y es con esta rutina que nosotros oramos juntos, leemos la palabra de Dios juntos, asistimos, nos congregamos en la iglesia, en la reunión con otras personas que están en este mismo sentir de vivir, en este mismo sentido de crecimiento espiritual. Nos congregamos, vamos juntos en unión. Las decisiones las tomamos como bajo la dirección de Dios, que nos trae ¿qué? Sabiduría. Y de esa manera es que hay una armonía en el hogar donde verdaderamente queremos regresar a casa. No es como cuando dice un miembro de la familia: no, yo no quiero estar ahí. Yo quiero mejor estar en otro lugar, me voy a demorar un poco más porque cuando llego a mi casa no encuentro ese calor, ese amor, sino que mire cómo actúa este mundo hoy para dividir la familia. Los mismos niños que desde bebés le han puesto una pantalla frente a ellos, pues ellos mismos ¿qué hacen? Se aíslan. Cuando ya es un adolescente y ya le has suministrado un celular desde los 7 años y un adolescente ya se encierra en su habitación con su tablet, con su computador o con su celular y no le habla a nadie. Llegó el papá cansado, ni lo saluda, ni un vaso de jugo, ni venga le paso sus sandalias para que se cambie, ni cómo estás papá, cómo te fue hoy en el trabajo, nada. Desde ahí ya se ve marcada una desunión en la familia. Por lo tanto, es importante que nosotros tengamos esta dirección que viene de parte de Dios, que es con sabiduría no humana, sino con la sabiduría que viene de lo alto para dirigir nuestra familia. Y en la unidad de la familia, mire, no debemos nosotros darle cabida a que por ejemplo, entre los cónyuges, si no está esa unidad en la familia, pues uno fácilmente puede desviarse y ahora está a un clic desviarse del camino y de la unidad de la familia, porque si aceptas una conversación con otra mujer o con otro hombre, estás abriendo las puertas para que entre a tu familia que la división. Y por lo tanto, esto termina en que mejor usted vaya y haga su vida y yo hago la mía, y estos niños pues unos días donde la abuela, otros días conmigo, otros días con usted. Ese es el modelo de familia que hoy se vive, pero no es el modelo de familia que Dios quiere. No es totalmente diferente. Pero ¿por qué este modelo de familia que estamos viendo hoy, el cual causa mucho daño? Porque estos niños que tienen estas heridas emocionales al tener que pasar por medio de estas separaciones, son los que van a ser los adultos de mañana, y los cuales hoy estamos viendo a nivel mundial cómo los jóvenes rehúsan a formar una familia. Forman una familia con un perro, con un gato, con un loro, menos a tener un compañero, una compañera estable, y menos a decir que van a tener un compromiso de hijos. Pero la pregunta es, ¿esto es debido a qué? Pues a este modelo de familia que hoy estamos viendo, donde fueron ellos víctimas de todas estas desestabilidad emocional entre las familias. Y mire, por eso dice, primero amar a Cristo Jesús
como Él nos ama a nosotros y buscarlo a Él de primero. Por eso dice nuevamente el versículo, que es poner a Dios en el centro de nuestra familia, más buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas se nos serán añadidas en el nombre de Cristo Jesús. Y mire, hay que amar. ¿De qué manera debemos amar? ¿Qué modelo es el que nosotros debemos seguir? Pues ese mismo amor como Cristo Jesús nos ha amado a cada uno de nosotros. Y ese modelo es el que de amor y de esa manera de amar es el que el Señor nos enseña con el verdadero amor, el que une y perdona. Mire, ese es un verdadero amor. No es el que está buscando por medio de los celos, de la ira, de la gritería, de la división, sino que es el amor que une y perdona. Y aquí dice en 1 Corintios 13, del 4 al 7, donde dice, vamos a leer la palabra de Dios, ahí en 1 Corintios, versículo 4 al 7, y la palabra de Dios ahí nos dice, nos describe cómo es ese amor, el amor que alcance tiene. Miremos lo que dice la palabra de Dios, 1 Corintios 13, del 4 al 7, dice la palabra de Dios, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profetas se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Pero mire entonces las características de el amor. ¿Un amor qué? Un amor familiar, se demuestra con la paciencia, con el respeto, con la ayuda mutua. Esto es algo importante porque esta es la manera de nosotros, como el Señor nos está mostrando aquí en 1 Corintios 13, el 4 al 7, estas características de un amor verdadero, un amor que todo lo soporta y todo, no busca lo suyo, no es jactancioso, es un amor genuino. Y ese es el amor con el que Cristo Jesús nos ha amado a nosotros. ¿Y cuál es ese modelo que nosotros debemos seguir? Este modelo de amor. Y mire, el amor familiar lo demostramos por medio de esto, de la paciencia, del respeto y de la ayuda mutua, porque hay que tener paciencia para estar en esa unidad y convivir con diferentes personalidades. Pero el Señor nos dice que así como Él nos ha amado con ese amor que todo lo soporta, nosotros también amamos a nuestra familia con ese modelo que Cristo Jesús vino a enseñarnos. Y las palabras amables y los gestos de cariño mantienen la unión. Mire, dice la palabra de Dios en Proverbios que una mujer rencillosa en la casa, una mujer que todo le busca problema, es como una gotera que cae continuamente en la cabeza, sobre la cabeza. Y eso en los países asiáticos es una tortura
china, así se le llama, porque eso es una actividad que hacen para torturar, colocarle una gotera que cae continuamente durante días, durante meses, y mire, y dice la palabra de Dios que una mujer rencillosa es como esa gotera que cae continuamente sobre nuestra cabeza. Por eso la familia se trata con palabras amables. Y esa intimidad que tenemos con nuestra familia no significa que perdamos el respeto, al contrario, esa convivencia y decimos, no, es que estoy con mi hijo, estoy con mi esposo, con mi esposa, entonces, pues no, al contrario, con palabras amables, con respeto, con cariño, con gestos de cariño. Eso es lo que mantiene la unión. De lo contrario, si tú eres un áspero, un grosero, nunca tienes un gesto amable, una palabra de aliento, pues eso lo que hace es dividir y siempre se buscará una excusa para decir, dejemos esto aquí, yo sigo adelante solo o sola, pero eso no es lo que el Señor quiere para nuestra vida. Y miremos cómo es comunicarse con sabiduría, cómo es esa manera grata de comunicarnos con nuestros seres queridos. La palabra puede construir o destruir una unión familiar. ¿Por qué? Porque cuando dices palabras hirientes, cuando continuamente estás señalando, cuando continuamente estás criticando, pues eso lo que conlleva es a desunión. Pero mire aquí en Proverbios 15:1 dice la palabra de Dios, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Entonces mire que es la blanda respuesta la que coge esos dardos de fuego y son apagados. ¿Por medio de qué? Por medio de una palabra donde te hace entrar en razón de que esa ira y esa altivez con la que vienes a tratar a los seres amados de tu familia es con una blanda respuesta que se apaga esa ira. Y mire, es la blanda respuesta, ¿de dónde sale? De un crecimiento espiritual. Porque si no tuviéramos este crecimiento espiritual, contestarían nuestra parte emocional y del alma, y la reacción es ojo por ojo, diente por diente. Pero cuando es dirigido por el Espíritu Santo, dice que si te pegan en una mejilla, pon la otra. Y eso es lo que hoy el Señor nos está diciendo, que la comunicación en la unidad de la familia debe ser con esa sabiduría, con comunicarse con sabiduría. Dice, la blanda respuesta quita la ira. Entonces, si tu cónyuge, si tus hijos vienen con esa rebeldía, con esa altivez, es con una palabra de sabiduría que viene de parte de Dios, que esa ira se apaga y se acaba. Pero la palabra áspera hace subir el furor. Si tú contestas con esa altivez, con esa grosería, faltando al respeto, pues de ahí va a subir el tono de voz de los dos y va a terminar en que se dicen cosas que nunca se tuvieron que haber dicho. Y dice, mire,
la palabra de Dios, escuchar con atención y hablar con respeto evita conflictos. Debemos que escuchar y saber hablar con respeto. Una comunicación amorosa. Cuando hay una comunicación amorosa, ¿qué es lo que genera? Genera confianza, genera seguridad. Pero si estamos con eso como prevenidos, como que ya me viene a decir lo mismo y yo ya sé qué es lo que le voy a contestar y esta vez sí no me voy a quedar callado, ¿eso qué es lo que hace? Pues que termine en conflicto una relación y de ahí empiece a apagarse ese fuego de un amor genuino y ese ánimo de uno llegar a su casa donde encuentra un lugar ordenado, donde encuentra paz, donde siente ese calor de hogar, donde sale hasta el perro a quererlo saludar. Pero hay personas que llegan y son tan ásperas y tienen una comunicación tan mala con la familia que ni hasta el perro sale a saludar, sino antes a ladrarle y a morderle el pantalón. Y mira algo grandioso que es el perdón y la reconciliación, porque vivimos ¿qué? Errando. Somos personas que cometemos errores y vivimos errando, pero debemos estar abiertos ¿a qué? A perdonar, a solucionar esas fallas, esas falencias que tenemos como seres humanos. Toda familia tiene desacuerdos, pero el perdón sana ¿qué? Toda herida. En todas las familias hay desacuerdos. ¿Por qué? Nuevamente hablamos de la personalidad y de las características, el carácter de una persona, y esa convivencia, pues pueden haber desacuerdos. Pero dice Efesios 4:32 y dice la palabra de Dios: antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonaos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Mire, entonces nosotros debemos ¿qué? Seguir este ejemplo donde nos está diciendo la palabra de Dios que es mejor perdonarnos y reconciliarnos en la familia para que esa unidad perdure, para que no haya esa ruptura. Entonces, mire, perdonar no es olvidar, sino decidir amar otra vez más. Decir, no, yo decido amar, y este amor que viene de parte de Dios es el que genera que yo pueda perdonar los errores. El perdón mantiene el corazón limpio y el hogar en paz. El corazón limpio y el hogar en paz. Entonces, debemos seguir esta instrucción de Dios, que es tener el perdón y la reconciliación como algo importante para que nuestra familia mantenga en unidad. Otra característica importante dentro de una familia que quiera permanecer unida es servir y apoyarse mutuamente. No podemos dejarle la carga de llevar la familia solamente a un miembro o a unos miembros de la familia. ¿Por qué? Porque esta ayuda idónea, esta ayuda mutua, es la que verdaderamente trabajar en equipo, es la que hace que las cargas se disminuyan.
Y esto es real. Yo tengo 3 niños y cuando les hago el almuerzo, les sirvo la comida, les digo, bueno, usted seca la loza, usted la guarda, usted va y recoge y limpia la mesa y yo les voy lavando aquí los platos. Y mire, esa carga ya no es una carga solo para la mamá, sino que también los niños están recibiendo una instrucción donde tienen una responsabilidad, pero cuando queremos quitarle las responsabilidades a nuestros hijos, a los miembros de la familia, pues entonces termina uno cargando con todo y es allí donde dice, no aguanto más, yo mejor me voy de aquí. Eso no debe suceder. Mire lo que dice Gálatas 6:2, sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Entonces, mire, ayudar en la casa, cuidarse unos a otros y compartir alegrías y tristezas que hace que la familia sea un verdadero equipo. Pero si nuestra familia, mire, una madre que ha sido abandonada, dejada por su esposo porque se ha ido con otra mujer a hacer otra vida y queda esa madre con sus hijos y se va a trabajar todo un día y cuando llega a la casa ve que esa cocina está totalmente desordenada porque sus hijos ya adolescentes lo único que han hecho es coleccionarle platos en el lavaplatos y no le tienen un jugo, no le tienen sus camas organizadas. Entonces viene ella cansada de trabajar, a seguir limpiando la cocina, a seguir haciendo más comida para servirle más a estos hijos que luego le dejan tirados esos platos allí. ¿Qué es eso? Una carga. Y esa carga te está llevando a que te conlleva a enfermedades, ansiedad, a desánimo y muchas veces a la desesperación, a decir, no, esto no es lo que yo tenía visionado como familia, una familia destruida, desunida. Pero el Señor nos está diciendo, y por eso es que es importante recibir la instrucción de Dios, que es servir y apoyarse mutuamente. Esto no es llevar una carga uno solo en la familia, sino servir y apoyarse mutuamente. Y mire, hoy le damos gracias al Señor por enseñarnos acerca de la familia, por enseñarnos a crecer, a amarnos, a perdonarnos, a mantenernos unidos en todo tiempo. ¿Bajo qué? Bajo su amor, porque primeramente estamos buscando el reino de Dios y su justicia. Y esta familia donde se consolida, unida hasta lo último de nuestras vidas, eso lo hace el poder de Dios, no nosotros mismos, que cada día podemos servir juntos a Cristo Jesús. Eso es algo hermoso cuando tú llevas a tus hijos a que verdaderamente crean que es el servicio al Señor, cuando predicar el Evangelio con poder es una prioridad. Es algo que colocas de primero, no de último, sino que decimos, Señor bendito, heme aquí, tú me has escogido para llevar tu palabra, lo hago para servirte, para alabar, para honrar tu santo nombre, para agradecer todos los beneficios y bienaventuranzas que nos has dado. ¿Cómo? En unidad en Cristo Jesús. Y mire que aquí en Génesis, en el capítulo 31, vemos cómo Jacob, quien venía de una familia
donde los padres tenían a cada hijo como preferido. Y entonces el papá prefería a Esaú porque era un hombre fuerte que iba y cazaba y le traía las pieles de los animales que cazaba. Y Jacob era el preferido de la mamá. ¿Cómo venía ese modelo de familia? Un modelo de familia que no está dirigido primeramente por los principios de Dios. Y entonces Jacob viene y engaña a su hermano con ayuda de su madre y le quita su primogenitura, su bendición, su heredad. Y se crea ¿qué? Se crea la discordia, la disensión. Le toca irse lejos, huyendo, porque el hermano lo que quería era matarle. Y llega donde un tío que se llama Labán, y allá consigue, se enamora de Rebeca, pero Labán también veía cómo con Jacob venía la bendición y que todo lo que él trabajaba prosperaba y había abundancia. Y viene este tío y le engaña, metiéndole a Lea, a la hermana, como la esposa, y le hace trabajar por un tiempo más para que pueda tener como esposa a Rebeca. Mire las consecuencias del engaño. Todo esto pasa una factura en determinado tiempo. Así como él vino y engañó a su hermano, acá el tío viene y lo engaña, donde le había dado una promesa que le daba a Rebeca como esposa, pero mentiras, por medio de una artimaña viene y le da a su hija Lea. Pero mire, hay algo grandioso, que es que el Señor no queda en nuestra vida como esas cosas malas. Él nos perdona y nos redime de ese pecado. Mire, y aquí en Génesis 31 dice: y oía Jacob las palabras de los hijos de Labán, y oía que decían: Jacob ha tomado todo lo que era de nuestro padre, y de lo que lo que era de nuestro padre ha adquirido toda esta riqueza. Entonces estaba escuchando a los cuñados diciendo que Jacob se había enriquecido a causa del padre, y esto no era así. Jacob tenía la bendición de Dios y por lo tanto los bienes sobre la tierra se multiplicaban porque tenía esa bendición. Y entonces cuando empiezan estas características en donde tú estás viviendo, que es en esa misma familia, y escuchas que empiezan a hablar cosas que no son reales de ti, esas son características de una familia que tóxica, una familia donde por medio de la murmuración coge, y es que lo uno, y es que lo otro, y el señalamiento, y a Dios no le gusta nada de eso. Estas son características de una familia tóxica, donde las personas dicen: no le digan nada, no le cuenten. ¿Por qué? Porque todo lo viene es para señalar, para juzgar, para reprimir, menospreciar al otro. Y aquí se ve esta descripción, cómo sus cuñados empiezan a decir: y Jacob ha tomado lo de nuestro padre, se ha enriquecido. Y no era así, porque Jacob venía con la bendición de Dios y él había trabajado durante todo ese tiempo buscando a recibir el amor de su vida, que era Rebeca, pero lo que recibía era engaño. Y mira lo que dice: miraba también Jacob el semblante de Labán y veía que no era para con él como había sido antes. Mire,
Hay características de las personas y conductas donde uno dice, bueno, ¿y por qué ha cambiado? Si antes era amable, respetuoso, no, me había brindado su amistad, ese trabajo en equipo, si antes había esa confianza, pero ahora la característica de su mirada del suegro ya no era como la de antes, ya era otra mirada, era esa mirada donde dice, se ha engrandecido, todo lo que toca prospera, y entonces yo cómo le quito, ya había entrado la codicia en ese suegro. Mire, miraba también Jacob el semblante de Labán. Labán era su suegro, y veía que no era para con él como había sido antes. Pero cuando nosotros tenemos el Espíritu Santo de Dios, el Señor nos dice hasta qué momento nosotros debemos permanecer en un lugar. Y Él es quien nos traslada a un lugar mejor. Mire, hay unos tiempos y esos tiempos son del Señor. O sea que tú que ahora estás viviendo con tus cuñados, con tu suegro, con tu suegra, y ves que esa mirada es una mirada que no es de compañerismo, de amistad, de lealtad, sino que es de señalamiento. Si tienes el poder de Dios, el Señor te saca de ese lugar y te lleva al que Él te ha prometido, a un mejor lugar. Y dice aquí la palabra, también el Señor le dijo a Jacob, vuelve a la tierra de tus padres y a tu parentela, y yo estaré contigo. Esto es lo más importante, que tengamos esta relación íntima con el Señor y recibamos ¿qué? Su instrucción. Y la instrucción del Dios Todopoderoso que fue, vuelve a la tierra de tus padres y tu parentela, vuelve, sal de ahí, vuelve a este lugar donde está la bendición y yo estaré contigo. Lo más importante que nosotros debemos cuidar y cultivar es que verdaderamente el Señor esté con nosotros, que sea nuestro respaldo. Esto es lo que es verdaderamente grandioso. Y mire, y le dice, envió pues Jacob y llamó a Raquel y a Lea al campo donde estaban sus ovejas y les dijo, veo que el semblante de vuestro padre no es para conmigo como era antes. Mire, ¿qué le dice? Ese suegro ya no era, venga, yerno, vamos a hacer negocios, vamos, lo invito a comer en mi casa, vámonos de paseo. No, ese semblante cambió, porque veía cómo Jacob prosperaba en todo lo que hacía. Si cuidaba cabras, crecían y nacían y prosperaban esto. Si iba y colocaba sus campamentos, había prosperidad ahí en ese lugar. Y entonces ya el semblante del suegro ya no es el mismo, ya no es. ¿Por qué? Porque entró en él la codicia, la avaricia. Este Jacob viene aquí y entonces ya tiene más poder que yo. Pero mire el Señor, que es grande y poderoso, que le dice, mas el Dios de mi padre ha estado conmigo. Vosotras sabéis que con todas mis fuerzas he servido a vuestro padre. Y vuestro padre me ha engañado y me ha cambiado el salario 10 veces. Pero Dios no le ha permitido que me hiciese mal. Mire, hablando de salarios,
Siempre el patrón va a atender a ver cómo le paga a usted menos y haga más. Pero mire, nosotros no dependemos de un salario. Cuando nosotros tenemos en nuestra vida la comunión con el Dios grande y poderoso, estamos respaldados es por Él. Y Él es el que nos levanta y nos bendice. Y otro viene y nos cambia el salario, y dice aquí Jacob que lo había cambiado el suegro 10 veces porque le decía, sí, te voy a hacer, hacía un negocio, si haces esto te doy tanto, y venía y como abundaba y había abundancia, no, mejor entonces no, ese no, te doy otro menos. Pero ¿qué hace nuestro Dios grande y poderoso? Él nos libra de todo mal, nos libra. Y es allí donde nosotros no estamos en la esclavitud, ni bajo este modelo de vida de este mundo, sino que estamos sobre lo que es sobrenatural, que es el poder de Dios, donde entra la fe, donde entra la certeza, la esperanza, la convicción de lo que no se ve, pero que verdaderamente sabemos que esperamos y que vamos a recibir. Ahí es donde nosotros debemos estar, en ese lugar, con esa actitud para seguir a Cristo Jesús, para agradecerle en todo tiempo y para llenarnos de gozo y de alegría, de sentir que Él nos respalda, que no estamos solos, que nosotros no estamos por ahí abandonados, ni desechados, ni menospreciados, sino que Cristo Jesús es nuestra defensa y nadie nos podrá hacer frente en todos los días de nuestra vida. Y cuando caminamos con el Señor, es el ángel de Dios que nos acompaña en todo momento, es su presencia en nuestra vida. Esta es la vida que nosotros debemos anhelar, una vida llena en el Espíritu Santo de Dios, no una vida de ilusiones vanas, porque nada de esto que es espiritual son ilusiones vanas. Es el respaldo de Dios en nuestra vida, en situaciones donde nadie más puede venir a ayudarnos, donde solamente es el poder de Dios, de un Dios vivo, poderoso, que puede venir a sacarnos de estas situaciones. Y yo doy un testimonio que lo viví de cerca con mi padre, donde tenía falla renal crónica y duró 6 años conectado a una máquina de hemodiálisis, y el corazón ya se le había vuelto gigante, se le había dañado la vista, y el nefrólogo le dice a mi hermana, si no le conseguimos un riñón, él no vive sino más de un mes, porque todo su diagnóstico, su corazón, sus arterias, ya no resistía más estar conectado a una máquina. Y mire, ahí está el poder sobrenatural. Un joven de 28 años le dijo, yo le quiero donar mi riñón a usted. Y para donar un riñón tiene que ser compatible con un poco de exámenes, y eso no es así que yo quiero irle a dar un riñón y venga, entonces yo lo recibo, no. Y este joven le dijo, yo me hago todos los exámenes, y mandaron esos exámenes al laboratorio, 99.9 compatible, y fue el primer trasplantado en una clínica que nunca habían hecho trasplantes renales aquí en la ciudad de Cali. Fue el primer trasplantado renal en la clínica Rey David, donde nunca habían hecho trasplantes, y su vida fue alargada por el Dios
soberano, grande, misericordioso, por 13 años más de vida. Entonces, ¿con qué respaldo es el que nosotros queremos tener? ¿El respaldo de los príncipes de este mundo o el respaldo del dueño del universo, el creador de este mundo? Mire, aquí estaba Jacob. ¿Qué le había dicho el Señor? ¿Qué le había dicho? Yo estaré contigo. ¿Cómo le dijo? Le dijo así. Le dijo, mas el Dios de mi padre ha estado conmigo. Y mire, y Dios no le ha permitido que me hiciese mal. ¿Qué hace el Señor con nuestra vida? No permite que nadie venga a hacernos daño. Eso es lo que el Señor nos ofrece. Cosas grandes y misteriosas, porque estos son misterios. ¿Cómo usted dice, y cómo puede suceder una cosa de esa? Sucede cuando eres un hijo de Dios y estás a su servicio. Sucede. Si Él decía así, los pintados serán tu salario, entonces todas las ovejas parían pintados. Y si decía así, los listados serían su salario, entonces todas las ovejas parían listados. ¿Qué significa eso? Que cogía y entonces Labán le decía, como el que tuviera más ovejas, el que tuviera más camellos, eran los que eran más poderosos. Y él le decía, bueno, entonces todas las ovejas que salgan con una mancha negra, esas van a ser para Jacob y las otras van a ser para Labán. Y empezaban a salir todas las ovejas que nacían con la mancha negra. Entonces Jacob se llenaba más, y venía Labán y le cambiaba entonces, entonces ahora las que tengan la mancha negra son para mí y las que salen blancas son para usted. Y empezaban a salirle todas, nacerle todas blancas a Jacob y las de las manchas negras no nacían. ¿Quién hace eso? Solo hace el Dios grande y poderoso que hace lo sobrenatural en nuestra vida. ¿Cuándo? Cuando verdaderamente tenemos esta relación íntima con Él, cuando nos gozamos con su presencia, cuando deseas tener una familia unida y dices, yo y mi casa serviremos al Señor en todo tiempo. Dios los bendiga y este programa lo pueden escuchar en YouTube, Fuente de Vida Víctor Ávila. Bendiciones.